Pasan los meses, la pandemia continúa y la economía sigue signada por una crisis profunda, una recesión y una alta volatilidad en los mercados. Y en estos momentos, como te contamos siempre, es muy importante preservar el ahorro y no quedarte en pesos. Si tenés un excedente de pesos, lo peor que puedes hacer es quedarte sin hacer nada, porque con la inflación, como te decimos siempre, pierden su valor mes a mes. Además, en estos meses, desde la última vez que te recomendamos inversiones, el cepo se fue ajustando y quizás hoy estás entre aquellas personas que no pueden acceder a los $200 mensuales que tenías permitido antes. También el mercado del dólar financiero, como te contamos en su momento, el MEP, el contado con liquidación, fueron y vinieron restricciones en las que estuvo más cerrado, estuvo más abierto. Fue cambiando, digamos, en un momento se fue cerrando y se aumentó el parking, que es lo que se llama el tiempo que tenés que estar estacionado en los bonos. Entonces eso limitó tu acceso a ese mercado. Después dieron marcha atrás y lo bajaron ahora a 3 días. Bueno, la cuestión es que esas idas y vueltas también complican la inversión en este tipo de dólar. Y por otro lado, como te contamos, quedarte en pesos siempre tiene su riesgo. Por eso hablamos, en este caso, con Diego Martínez Bursaco y con Sabrina Corujo, que nos contaron en qué invertir. Ellos son especialistas en armar carteras de inversiones y, como siempre te decimos, lo primero que tenés que tener en cuenta es el riesgo. Depende del riesgo que estás dispuesto a asumir, la rentabilidad que va a tener tu inversión en un futuro. Por eso te vamos a dividir estos consejos según un riesgo bajo, medio y alto. Los grandes ganadores, el instrumento ganador, por llamarlo de alguna manera, de esta pandemia, son los CDRs, que, como te contamos en su momento, son estos certificados que podés invertir en pesos y que tienen su correlación con empresas en el exterior. Sí, desde acá en pesos podés invertir en Apple, Google o Tesla y obtener un retorno en dólares. Para un nivel de riesgo bajo, acá los especialistas recomiendan CDRs que tengan baja volatilidad, es decir, que se haya visto un crecimiento sostenido con la pandemia, que sean ganadores de la pandemia, por ejemplo, algunas empresas tecnológicas y, por ejemplo, algunas empresas de consumo masivo, como pueden ser Coca-Cola, PepsiCo o incluso Walmart. Ya si nos metemos en un riesgo medio, seguimos en una canasta de CDRs un poco más volátil, que tuvieron crecimiento más rápido y que tienen cierto grado de volatilidad y a su vez, como te decimos, te dan mayor retorno, como puede ser el caso de Tesla que te mencionábamos, de Facebook o de incluso de Netflix. Acá en riesgo medio podemos sumar inversiones en fondos comunes de inversión, como ya te contamos, que vos depositas tu dinero en ellos y ellos hacen la inversión, y acá entran en juego instrumentos que fueron ganando también espacio en los últimos meses, que son los instrumentos Dollar Link, es decir, bonos, por ejemplo, u otros instrumentos en los que vos ponés pesos, pero están atados a la evolución del tipo de cambio. Es decir, en un momento en que hay una expectativa devaluatoria creciente, poner la plata en pesos, pero atado al movimiento del tipo de cambio, es una opción que muchos pueden elegir. Así como también instrumentos atados a SER, es decir, atados a la inflación, para al menos no perder. Quizá no se obtiene una gran ganancia, pero si uno se ata a la inflación, a instrumentos que siguen la inflación, no hay grandes pérdidas. Entran también en juego acciones de empresas argentinas vinculadas a sectores en los que uno puede especular con una recuperación. Digo, el gobierno ya lo fue diciendo, apuesta a cierta parte de la industria, apuesta a la construcción y quizá con esa expectativa uno puede ya ingresar en posibilidades de inversiones en acciones de empresas que uno cree que puede recuperarse. Ya si nos metemos en riesgo alto para los más osados, ahí también hay CDRs con mayor volatilidad, con mayor crecimiento, y también hay acciones argentinas de empresas que, por ejemplo, están en su pico mínimo, están a igual valor que hace 20 años en el Merval argentino. Bueno, allí hay una oportunidad de hacer una gran diferencia, claro, también con mayor riesgo. Bonos soberanos, bonos argentinos de la reestructuración, por ejemplo, hace poco hubo un canje, bueno, esos bonos ya valen un 30% menos de lo que valían cuando salieron, ahí hay oportunidades de inversión. Y por último, Diego Martínez Bursaco nos contaba también que en acciones de empresas brasileras apuntando a la recuperación de Brasil es una gran alternativa para los que están dispuestos a arriesgar más. Y como siempre te decimos,
Con esto hay que ver la información del día a día, si es en el caso de los CDRs de las empresas, qué resultados van teniendo, y en el caso argentino, de los instrumentos argentinos, ver las distintas medidas que va tomando el gobierno, porque por ejemplo si te cambia la tasa de interés ya entran en juego otros instrumentos que podés usar para tener en tu cartera de inversión. Por eso, todo lo que tenés que saber sobre inversiones personales te lo contamos en este capítulo de Los Números También Hablan, el podcast de Economía y Negocios de La Nación.